Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos la lectura comenzando por la primera. La primera lectura hoy tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 4. En los primeros 3 capítulos del libro se recuerdan las obras de Dios en favor del pueblo. En este cuarto capítulo se subraya la situación de privilegio del pueblo, que ha sido elegido por Dios entre todos los pueblos, y que puede mantener con Él una relación de intimidad desconocida para los gentiles, como indica el versículo 7. Los primeros versículos del capítulo 4 que leemos hoy son la introducción a todo el capítulo. Los 10 mandamientos a que se refiere serán presentados en el capítulo 5, y desarrollados extensamente en los capítulos 12 al 26, conocidos como el Código Deuteronomista. A la fidelidad de Dios debe corresponder la fidelidad del pueblo, cumpliendo la ley sin añadir ni suprimir nada de lo que Dios manda. Versículo 2. Cumplir los preceptos fielmente es sabiduría. Versículo 6. Y tiene como consecuencia la vida y la toma de posesión de la tierra que el Señor le va a dar. Versículo 1. Dios se hará presente en el pueblo de Israel por medio de la ley. Cumplirla será la manera de acercar a Dios al mundo, a las naciones. La ley es motivo de orgullo para Israel y es motivo de prestigio para Israel ante las naciones. Versículos 6 al 8. La segunda lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Todo bien proviene de Dios, llamado Padre de las Luces, dice Santiago en el versículo 17, porque Dios es el creador de los astros. Los cristianos hemos sido engendrados por Dios mediante el don de la palabra de la verdad, versículo 17, o sea, del Evangelio. La palabra de la verdad es la palabra de Dios, realmente Cristo hecho hombre, cuya vida, cuyas palabras, cuyas acciones se consignan en el Evangelio. Así que hemos sido engendrados por Dios mediante el don de la palabra de la verdad y le pertenecemos, como las primicias de las cosechas y los animales le pertenecen. Aunque la palabra es capaz de salvarnos, no basta con escucharla, sino que hay que practicarla. Sería engañarnos, limitarnos a oírla. Versículo 22. La verdadera religión no consiste ni solo en escuchar la palabra, ni solo en practicar ritos, sino que exige vivir el amor y servicio al prójimo, especialmente al más necesitado, como nos indica el versículo 27 al hacer referencia a atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Se trata de amor y servicio al prójimo. Es decir, la verdadera religión se muestra en que vivimos la caridad, sin dejarnos arrastrar por los criterios egoístas del mundo, que llevan a buscar sacar beneficio de los demás en lugar de servirlos. Pasemos al Evangelio, tomado hoy de San Marcos en el capítulo 7.
El Sanedrín envía desde Jerusalén, versículo 1, a un grupo de escribas y fariseos para indagar sobre la doctrina de Jesús, como hicieron con Juan Bautista. Los enviados en calidad de inspectores encuentran motivo para cuestionar a Jesús al ver que sus discípulos comen sin lavarse las manos, como estaba prescrito por las normas de pureza ritual. El lavado de manos no se trataba de un problema de higiene, sino de pureza ritual. Puro e impuro guarda relación con la disposición interior para rendir un culto digno a Dios. El puro puede rendir culto a Dios, está preparado interiormente. El impuro no puede hacerlo. Para el judío el tema de la pureza era clave, ya que solo lo puro podía entrar en relación con Dios. Todo lo impuro se oponía a Dios. Por eso, la persona impura quedaba fuera de la acción de Dios, estaba privada de sus beneficios y era incapaz de rendirle culto. Esto es ciertamente así, solo que para los judíos la pureza o impureza obedecía a causas externas. Jesús, en su respuesta, aclara perfectamente en qué consiste la verdadera impureza. Para los judíos, el comer animales impuros, como los cerdos, el entrar en contacto con personas impuras, como los gentiles, o con cadáveres, como el de la hija de Jairo, el derramamiento de sangre, como le sucedía a la hemorroísa o a una mujer en el parto, hacía a la persona impura. Por eso, había normas muy precisas que, entre otras cosas, exigían lavarse las manos e incluso los brazos antes de comer, sobre todo luego de estar, por ejemplo, en la plaza, donde se presuponía el contacto con objetos o personas impuras. La conclusión de los fariseos es que Jesús y sus discípulos vivían en impureza por no seguir estas normas al pie de la letra, como ellos hacían. Esto es lo que explica el evangelista Marcos en los versículos 3 y 4 para sus lectores no judíos. Nos detenemos ahora un momento para aclarar algo sobre los fariseos. Aunque la palabra fariseo se ha convertido en sinónimo de hipócrita, en realidad los fariseos no simplemente practicaban una piedad de apariencias. Ellos querían ser fieles a la ley, como dice la primera lectura, y así alcanzar la salvación y el beneplácito de Dios. Estaban empeñados en que el pueblo cumpliera la ley a cabalidad, incluso en las normas más insignificantes, para acelerar la llegada de los tiempos mesiánicos. Por esto eran estimados por el pueblo. Pero no solo seguían los preceptos contenidos en el Antiguo Testamento, sino que también seguían otras muchas normas que los doctores de la ley habían dado en su interpretación de la ley de Moisés. Estas son las tradiciones de los mayores, a que se refiere el versículo 5, que ellos se empeñaban en que todos tenían que cumplir. El problema era que los fariseos se presentaban como hombres piadosos, poniendo su afán en el cumplimiento externo de las normas y olvidando con frecuencia el amor y la misericordia que tanto el prójimo como ellos mismos necesitan. La segunda lectura ya nos dejó claro que no hay religión verdadera sin la práctica de la caridad. Por eso Jesús los tilda de hipócritas. El otro problema era que en su afán de cumplimiento, los fariseos ponían muchas veces la tradición de los mayores por encima incluso de la misma ley dada por Dios. Lo vemos en el ejemplo que les ofrece Jesús, versículos 9 al 13, y cuya lectura se omite en el texto litúrgico de hoy. Jesús cita Isaías 29:13 para denunciar su hipocresía y aplica el texto precisamente a lo que ellos le han criticado a los discípulos. Si según los fariseos los discípulos no han cumplido con la tradición de los mayores, según Jesús, los fariseos han hecho algo realmente malo. Han dejado a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Versículo 8. Ahora,
Jesús pasa a ofrecer una enseñanza que va más allá de la cuestión sobre las normas y la ley, y lo hace dirigiéndose a la gente. Va a exponer en qué consiste realmente la pureza y la impureza. No es lo que viene de fuera lo que hace puro o impuro al hombre, sino lo que sale de dentro. Lo que viene de fuera, que se toca o se come, no hace impuro. Versículo 15. Pues todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada que se tome con acción de gracias puede ser rechazado, como dice Pablo en su primera carta de Tito, a Tito, capítulo 4, versículo 4. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Versículos 15 y 21 del Evangelio de hoy. El corazón, en el lenguaje de la Biblia, se refiere a la interioridad de la persona, donde reflexiona sobre sí mismo y sobre su entorno y toma las decisiones que luego lleva a la práctica. De ahí que para todos nosotros es necesario no solo cultivar la escucha y la meditación de la palabra de Dios, sino también una atenta vigilancia y esfuerzo para ver y erradicar lo que en nuestro corazón es impuro, es decir, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, y que el mundo se empeña en reforzar y en justificar como algo normal e incluso bueno, como nos dice Santiago en la segunda lectura. Finalmente Jesús se dirige a sus discípulos. Son los versículos 21 al 23 del Evangelio de hoy. Una lista de 12 pecados a modo de ejemplo de lo que puede brotar del corazón y hacer al hombre impuro. Les invito a leer el guión de la Lección Divina Comunitaria de este domingo, que explica con mayor detalle el Evangelio y que también comenta en detalle algunos pecados de esta lista. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.